Hola, hola, mis queridos y queridas entusiastas. En esta oportunidad, en este nuevo encuentro de Entre Nosotros, he decidido invitar a un gran amigo de casi más de la mitad de mi vida. Su nombre es José Luis Spadea y tiene un interesante punto de vista sobre nuestras creencias. Por eso, el encuentro con él, la conversación con él, va a traer luz, aclaración y una forma muy concreta de comunicarnos con lo que creemos. Todos tenemos en nuestra mente un conjunto de creencias con las cuales afrontamos la vida. Esas creencias pueden ser saludables o no tanto. Esas creencias pueden ser impuestas o pueden ser creencias que surgen de nuestra misma experiencia y que por eso esas creencias se transforman en nuestras verdades. Hola gente, mis queridos y mis queridas, aquí estoy con un gran amigo que me ha regalado la vida desde ya hace muchos años, con quien he compartido momentos importantes de formación en la vida y momentos importantes de la vida misma. Les presento, aquí estoy con José Luis Spadea, que lo invité para que charláramos sobre un tema que realmente, sobre el cual he recibido un montón de preguntas. Y bueno, José Luis me parece una de las personas más idóneas para conversar sobre este tema, para iluminarnos, para tirarnos algunos tips de cómo vivirlo. El tema sería las creencias que tenemos, las creencias que desde las cuales afrontamos la vida, y que, bueno, tal vez algunas creencias serán saludables y otras no tanto, algunas más liberadoras y otras tal vez limitantes. Pero bueno, no voy a hablar yo. Hola, José Luis. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por la introducción que hiciste. También comparto esa experiencia que tuvimos en nuestra formación a lo largo de estos últimos 37 años, porque es más o menos esta es la época, esa es más o menos la cantidad de tiempo que nos conocemos, y abordar ese tema es un tema muy amplio, ¿no? Que da mucho para hablar, pero la formación nuestra nos obliga a hablar desde lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Desde el campo holístico. Correcto. Toda nuestra formación, que si bien nuestros caminos se abrieron, distintas experiencias, pero siempre hemos compartido las experiencias y hemos compartido no solamente la formación, sino también la familia, que es también lo que nos ayuda a ligar. Bueno, hablar de creencias antes de encarar el tema, no sé qué te parece, Daniel, si nos focalizamos en eso que nosotros sabemos hacer, que es desde nuestra formación espiritual, entrar en ese campo holístico que manejamos. Yo desde la biodecodificación, el coaching, la lectura de registros, el Reiki, todo lo que manejamos y que en algunas cosas compartimos las actividades. Es importante que la gente sepa de qué se trata una creencia, ¿no? Antes de abordarlo desde lo holístico, ¿no? Bien, a ver, entonces, ¿cómo definirías una creencia? Claro, primero hay que saber que la creencia, entender que la creencia es como un estado de la mente, donde un individuo supone el conocimiento, la experiencia que tiene acerca de un suceso, ¿cierto? O sea, eso es lo que generalmente vendría a ser la creencia, ese estado de la mente, donde yo como ser humano supongo un conocimiento verdadero o una experiencia que tengo acerca de un suceso.
Pero la creencia puede ser una creencia moral o una creencia estructurada, una Ajá, creencia impuesta también, ¿no es claro, ahí cierto? está. A ver si Pero, voy más o menos comprendiendo. Puede ser que tenemos creencias que son impuestas, como la que claro, últimamente estructurada, y otras creencias que surgen de la misma experiencia vital de cada uno. claro, una creencia moral, por ejemplo, o una creencia que viene de una normativa, Ah, ¿entendés? O sea, por ejemplo, yo puedo creer algo que me impusieron. Normalmente, eh, podemos, normalmente en el campo religioso es un conjunto de creencias que tiene dogmas, tiene estructuras, tiene reglas, tiene reglamentos e impuestos que manejan eso que yo dije al principio, el estado de la mente. O sea, esa creencia maneja e induce el estado de la mente. Si yo pertenezco, vamos al campo, antes de entrar al campo holístico, ¿te parece, Daniel, que vayamos un poquito más al campo más bien técnico? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar del campo político. a ver, Por ejemplo, de dos tipos de creencias políticas pueden generar un trabajo en equipo o una grieta, claro. ¿entiendes? Porque las dos creencias son disímiles, no son iguales entre sí. Pero en la esencia, la creencia de cada, o sea, lo que es la creencia en sí, la esencia cumple su función en cada pensamiento. ¿Mm? Ajá, Porque en ese caso son creencias normativas, creencias estructuradas. Yo creo en tal partido político porque el líder decía que tal o cual cosa era así. Yo creo en ese otro partido político porque el líder hablaba de la justicia social, de la equidad, de la libertad de expresión, de todo eso. Entonces, los dos contienen un conjunto de normas que hacen que el estado del individuo, ¿sí? eh, supone un conocimiento verdadero o no, o una experiencia. claro. Esa es la creencia para mí, ¿no? Desde mi experiencia y desde lo que estudio, Bien. es lo que es. Entonces, si vamos al campo holístico, la creencia en sí puede ser una creencia popular, porque, También, claro. ¿entendés? Una creencia popular. Por ejemplo, si vamos, por ejemplo, a lo que es, siempre vamos a caer a lo espiritual, porque está muy ligado a la conciencia, a la mente, a, esa, a esa capacidad que tenemos a veces, o que tienen algunos líderes, de entrar en ese estado de conciencia de las personas y hacerle creer cosas. Bien, sí. ¿Se O sea, entiende? ¿podemos decir que la creencia es como un estado de conciencia? ¿O hay un estado de conciencia que facilita que se genere la creencia? No, yo no diría que es, a ver, la creencia es eso que creemos fielmente, Bien. lo que nosotros creemos fielmente, o también puede ser la opinión de alguien, ¿sí? Que dispone en relación a algo o alguien, ¿me entendés? Correcto. ¿Cómo? Perdón, y eso que dice alguien, nosotros le otorgamos categoría de verdad. O sea, Más que categoría le otorgamos, ¿cómo te puedes? Aprobación. Es como ah, nosotros le damos una aprobación a esa creencia. bien, 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 sí. Pero la pregunta, la pregunta, discúlpame, Daniel, ¿cuál era la pregunta puntual? ¿Qué sería una creencia? Eh, No, no, eso ya está definido. La segunda pregunta vos me dijiste que es una creencia popular o algo así, me dijiste más o menos, ¿no? claro, vos dijiste que hay creencias que son populares, en donde tal vez un líder o alguien dice algo. También me remitiste a esas creencias que tenemos que se transmiten de generación en generación.
Claro, eso por los usos y costumbres, Claro, por la transmisión oral, ¿sí? Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene muchas creencias que son de transmisión oral. Entonces, cuando uno trata de pedir una explicación, a ver, bueno, che, ¿y de dónde sale esto? Y eso es el misterio. Entonces, ahí el misterio se convierte en una creencia también. claro. Eso del famoso misterio se convierte en una creencia, que si bien la creencia está basada también en una experiencia, yo creo en esto por mi experiencia, yo Sí, creo en tal o cual cosa por mi experiencia, entonces también está ahí la tradición oral, bien, ¿se entiende? Entonces sí, ahí sí entramos al campo holístico, porque el campo holístico maneja eh, ese todo del universo, eso que es ese espacio donde vamos todos, que es el espacio del amor, de la creación, de la equidad, de la armonía, del equilibrio, del pensamiento. Eso es lo holístico. Entonces, la creencia holística abarca un pensamiento eh, puramente espiritual, que no está basado en una creencia normativa como puede ser una religión. bien, porque la creencia normativa, a ver si voy entendiendo, eh, es más impuesta Claro, que claro. el resultado de una experiencia. Claro, vendría a ser como una creencia cerrada, ¿me entendés? Es como un estado que no admite discusión. Claro, La creencia cerrada es como, solo admiten, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Eh, un- a ver, la creencia cerrada es la que admite solamente un círculo de personas, un estado, digamos, es la opción del líder, ¿me entendés? Por ejemplo, no sé, si vos te vas a estos países que no tienen libertad de expresión, como puede ser Corea del Norte, ¿m? Tienen una creencia cerrada de lo que es las concepciones de distintas formas. correcto. ¿Entendés? La concepción de la democracia como tal, de la institución como tal. ¿Mm? Sí, Y ahí es un tipo de creencia, ¿no? La creencia popular, por ejemplo, ¿qué puede ser? A ver, para la Iglesia Católica, los que creen en el culto al gaucho Gil y a la difunta Correa la consideran como una creencia popular, bien, como una creencia popular. bien. Es lo que, eh, por ejemplo, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Una creencia popular también puede ser, eh, a ver, ¿cómo te puedo decir? Desde lo político, es como una especie de creencia tradicional, o sea, más bien difundida, o sea, de un origen, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Esto lo digo yo porque lo dice el líder, porque a él le pasó y no tiene un fundamento exacto, ¿me entendés? Por ejemplo, Correcto. fíjate, la creencia del Reiki. A ver, vamos a hablar del Reiki, que es Dale, lo que hacemos nosotros. dale, Y sí. vos lo sabés hacer mucho mejor que yo porque vos me enseñaste a mí a hacer Reiki. Gracias. Entonces, A ver, cuando nosotros trabajamos con las manos, sí, sentimos que cuando pasamos por los puntos energéticos, los chakras, sentimos calor, sentimos frío, sentimos escalofrío. Entonces, esa creencia, ese hecho se convierte en una creencia fundada. claro, pero O ese sea, hecho sale de la experiencia, digamos. O sea, claro, pero no es una creencia popular. claro, sí, ahí está, ¿Entendés? ahí está la diferencia.